Sí, ya le presento un ratito, por La favor. señorita Arias. Señorita Arias. El señor Cajamarca. El señor Chávez. La señorita Chico. ¿Y cuál se fue? El señor Guananga, ¿no? Si no me equivoco. Ángel. Ángel. Ya. También el señor Maylasungo. Entonces están 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién más? El señor Marlon Satán. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, ahí creo que están todos. ¿Alguien más que me falta? A ver. Guamán. Señor Guamán también se fue. Sí. Ya, entonces ahí estamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 se han ido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, 8 se han ido. Ya listo, entonces aquí están ya separados para el informe. A ver, alguien me está pidiendo ingresar. Inge, ¿ese informe es personal o es por curso? Personal, mijita. Ya. La nota es personal. Listo, no me presentaron la tarea a los demás, entonces vamos a proceder a calificar, ¿no? Listo, no voy a esperar hasta cuando ustedes Inge, quieran. un ratito. Lo que pasa es que estoy desde el celular y estoy sin computadora y no se me comparte, no se me sale que el archivo no es compatible. Y tenemos, Inge, ya Siento mucho, yo hicimos eso. acá lo siento mucho. Por lo menos tienen que tener la delicadeza de darme una explicación y no tenerme aquí hablando como Sí le tonta, como dije, siempre, Inge, ¿no? antes, sí le dije antes, Inge, pero no me respondió antes de que diga de los chicos del Listo, ahí informe. se Le quedan dije, en cero. Listo, me presentan el trabajo completo, todo el curso, porque es nota para todo el curso el día viernes a más tardar. No hay nada más que hacer ahí, está ya terminado todo. El grupo, no, vamos a dejarlo para el lunes. Me anoto yo aquí para el lunes. Hoy es, ¿cuánto llevamos? Hoy es 25 de julio. Sí, estamos ahí, 25 de julio. Es la semana 14 esta. Ok, entonces, me anoto aquí, ¿no? Presentar. Día viernes. Viernes, ¿qué fecha es el viernes? 26, 27, 28. El viernes 29, la propuesta. 29, la propuesta de promoción, que sería lo único que nos falta, de promoción. Y el lunes, que sería 29, el lunes, a ver, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Lunes 1 de agosto, todo el documento. Ahora, el documento obviamente tiene que tener el índice, las tablas, los gráficos. Aquí me voy a anotar todo el curso presentado. El lunes, ok, terminado. Listo, con eso revisamos, vemos y seleccionamos el informe que vamos a pasar. Ahorita es el plan de marketing, ¿no? Y para el próximo viernes ya tendríamos que subir la información formativa, investigación formativa, perdón, ya en el formato de la investigación formativa. Deben acordarse que esta nota también es nota del casillero de investigación para ustedes, para todo el curso. Así que hagan bien las cosas, ¿no? Llegamos a esos acuerdos. Voy a volver a leerles los acuerdos. Presentar el día viernes 29 la propuesta de promoción y el lunes 1 de agosto todo el documento, todo el curso presentar, el lunes terminado el documento. Ok, con eso el lunes nos encontramos y nos ponemos de acuerdo para el viernes y a subir la investigación formativa en el formato. Listo. ¿Alguna pregunta, señores? Vamos a dar el último tema que nos corresponde a la gestión de proyectos, ¿no? Inge, por favor, permítanos compartir. Yo sí le dije que no podía y usted justo habló del informe de los compañeros y tenemos eso, por favor, Inge.
Estamos mal con usted para que nos ayude así. Siempre tienen ustedes una excusa y jamás tienen la bondad ni siquiera de responder. Lo siento mucho. Sí, le dije, Inge, de verdad, usted justo habló del informe. Le dije, Inge, espérenos un ratito. No. Listo. Ah, me olvidé de anotar algo. El informe, aquí, me olvidé de anotar y ahorita me acuerdo. El informe con evidencia de la gira para el viernes, los que correspondan. Ok, listo. Ya, señores. Entonces estamos claritos, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la gestión de proyectos, ¿no? Vamos a topar todo lo que alcancemos. Ahora, también tengo yo un casillero aquí. Les voy a compartir. Les voy a compartir. Aquí está. Este es obviamente, este es el examen para el segundo parcial, la investigación que ya está, la participación en clases, aquí están los chicos que han participado en clases. Aquí está. Los chicos que no tienen participación en clase, de la clase del día de hoy, por favor, sírvanse en hacer un resumen de la clase para que se los pueda considerar como actuación en clase. Los varios aquí están anotados, los chicos que debieron haber hecho la encuesta, los chicos que no hicieron el trabajo y los chicos que se fueron de gira para poder poner aquí su nota, ¿no? Y bueno, aquí iría el avance, el borrador de la investigación formativa y el final de la investigación formativa sería en este casillero. Y listo, terminamos. No sé si tengo alguna tarea que revisar en el aula virtual, todavía revista. Y ya, entonces vamos ahora a compartir la clase. Vamos a compartir. Vamos a ver un poquito ahora lo que es la gestión de proyectos, ¿sí? Para hablar de la gestión de proyectos, sería bueno que me ratifiquen que sí se puede ver. Sí, Inge, sí se ve. Ya. Para hablar de la gestión de proyectos, vamos a hablar primero de lo que es el concepto de empresa, que ustedes lo tienen bastante claro, ¿no? Solamente por un recorderis. Vamos a ver que por empresa se entiende al organismo, a la institución, al medio, como se lo quiera llamar, a la pymes, o a la mediana, a la pequeña, a la gran empresa, es decir, a como nosotros quisiéramos identificarle o al emprendimiento, siempre vamos a estar hablando de lo que es empresa, llamémosle de la forma que queramos llamar. Entonces, la empresa es el organismo social. Ya habíamos discutido muchas veces y puede que les pregunten en el examen, ¿por qué se llama organismo social? ¿O por qué a la empresa se le entiende como un organismo social? La respuesta sería porque siempre la empresa va a estar integrada por personas y se va a desenvolver en un ambiente donde estén involucradas personas o donde las personas o donde existan un grupo de personas que se van a beneficiar con la presencia de la empresa. Entonces, donde hay la presencia de una empresa existe el desarrollo de esa comunidad, por eso es un ente social, ¿no? Este ente social a su vez está integrado por elementos humanos, técnicos y materiales, ¿sí? Cuyos objetivos o cuyo objetivo natural y principal es la obtención de las utilidades. Obviamente, no todas las empresas se organizan o todos los elementos, los accionistas, los socios o como quisiéramos llamarlos, se organizan con la finalidad de obtener utilidad o a su vez utilidad o bienes. La prestación de los servicios a la comunidad coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna para la consecución de los objetivos para los que fueron creados. Entonces yo creo que este concepto es sumamente claro, ¿no? Se entiende por empresa el organismo social, integrado por elementos humanos, técnicos, materiales, cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades o de bienes. Aquí es bienes. Bueno, luego corregiré. La prestación de servicios a la comunidad coordinados por un administrador, es decir, esta palabra también usted ya lo conoce, puede llamarse administrador, gerente, supervisor, encargado, como sea, ¿no? Siempre y cuando esa persona sea el representante legal de la organización o de la empresa que
sea el que tenga que actuar a nombre de los socios o a nombre de la empresa ante los entes legales correspondientes, sean estos tribunales de justicia, sean estos recolectores de impuestos o sean organismos de control como la Contraloría, asimismo dependiendo del tipo de empresa, si es pública o privada, ¿no? A su vez, estos administradores, gerentes o responsables o encargados son los que van a tomar decisiones. Y obviamente los gerentes tienen que tomar decisiones oportunas para conseguir los objetivos para los cuales fueron creados. Las empresas generalmente se crean con el objetivo de duplicar su capital, de obtener ganancia, de posicionarse de un mercado y de buscar la preferencia de los consumidores hacia nuestros productos. Y casualmente o prácticamente el tema de hacer un plan de marketing está precisamente ligado allá, a una empresa que ya existe y el plan de marketing tiene por objeto reformular ese planteamiento empresarial con el objetivo creado a fin de generar nuevas oportunidades para la empresa y también generar la posibilidad de crear, o no, de crear no es la palabra, sino de agregar clientes a su cartera de clientes ya existentes. Entonces, en todo caso, de refrescar la imagen de la empresa para poder seguir siendo líder en el mercado. En este caso, la programación de las empresas, la organización de las empresas, vamos a ver que igual nosotros esto lo vimos en el proceso administrativo, vimos tipos de organización de empresas, organización pura, organización mixta, vertical, horizontal, etcétera, ¿no? Entonces, al hablar de la organización de empresas, estamos siempre sencillamente hablando de una estructura organizacional, de una estructura jerárquica, bajo la cual las organizaciones o a través de esta herramienta las organizaciones funcionan adecuadamente y funcionan coordinadamente. La organización de una empresa puede definirse como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, considerando luego la coordinación de las mismas. Me olvidaba, una parte del recurso humano, una parte del plan de marketing también está la organización y la propuesta del organigrama, ¿no? Del recurso humano. Entonces también ahí yo no tengo que indicarles. Ustedes ya saben hacer índices ocupacionales y también saben hacer, ¿cómo se llama? De los índices ocupacionales también saben hacer perfiles de puestos de trabajo. Entonces, hay que agregar también el perfil del puesto del trabajo que se requiere, es decir, cuántos trabajadores hay, el índice ocupacional, el proceso gobernante, el proceso medio y el proceso de apoyo y el proceso operativo. Y de cada uno de ellos los puestos de trabajo. Y de cada puesto de trabajo el perfil del puesto, ¿no? Es decir, qué requiero yo, qué formación requiero para que ocupe ese puesto de trabajo. Entonces decíamos que existen diferentes tipos de estructuras organizativas u organizacionales. Por ejemplo, la jerarquía pura, la funcional, la territorial, la organización por productos o por servicios, por clientes, la organización mixta, la organización lineal y la estaba. Vamos a hacer énfasis en esto porque es un tema que solamente estamos recordando. ¿Cuáles son las funciones empresariales? Para hablar de proyectos tenemos que tener en cuenta también cuáles son las funciones empresariales y tener claro cuál es el escenario empresarial. Las funciones generalmente o principalmente según los autores se dividen en 5. Dirección, recursos humanos, financiero, marketing y producción. 5 elementos fundamentales para una empresa, ¿no? Para un emprendimiento o para una organización. Dirección liderada a través de la persona que va a direccionar la empresa. Los recursos humanos, las personas que vamos a incorporar a la empresa, las personas que necesitamos para trabajar y llevar a cabo el proyecto. La función financiera, los recursos, de dónde vamos a sacar nosotros los recursos para la inversión, recursos propios o los recursos ajenos. Esto es un tema también ya posicionado. Y el marketing, obviamente, que es el que lo estamos trabajando, ¿no? Determinar el precio, la plaza, la promoción y el producto, o los productos. Y la producción. Llámese producción no solamente entendiéndose como la transformación de la materia prima, que sería lo óptimo, lo obvio de entender, pero también dependerá del tipo de empresa que nosotros vayamos a formular para hablar también de la producción. Puede ser la producción de un servicio. Entonces, la producción del servicio se entendería como el qué o el cómo
y en qué forma vamos nosotros a brindar el servicio. Entonces estaríamos hablando de producir un servicio. Ahora, algunos autores consideran solo como básicas las funciones financieras de marketing y de producción. Sin embargo, yo diría que a pesar del criterio de los autores, yo diría que la función financiera de marketing y de producción son fundamentales, no solamente básicas, sino fundamentales. Sin dinero no hay empresa, sin la producción no hay empresa, o sin la producción de servicios no hay empresa, y sin el marketing obviamente no hay empresa, ¿no? Si hay preguntas a tal, me dicen por favor. Ahora vamos a desglosar cada uno de estos elementos para que nos quede claro. ¿Qué entendemos nosotros por la función de la dirección de una empresa? La dirección de una empresa debe, en todo caso, definir los objetivos de la empresa, ¿sí? ¿A quién le corresponde entonces hacer esta parte? Al gerente, ¿no? Al administrador o al encargado o a quien se haya designado para que conduzca la empresa. Entonces, él y su equipo de trabajo son aquellos que deben definir los objetivos de la empresa, entendiéndose por objetivos, como usted ya lo conoce, las metas a las que se propone alcanzar la empresa en un corto, mediano plazo, la definición de las estrategias y las políticas a seguir. Entonces, es a la dirección a la que le corresponde esta función. La siguiente es planificar el crecimiento. Planificar el crecimiento de la empresa, planificar, proponer nuevos negocios, nuevas alternativas o rediseñar la empresa, como en el caso del marketing, ¿no? Hacer un nuevo planteamiento, una reingeniería en el tema marketing para volver a posicionar la empresa, volverla más competitiva frente a los demás. Controlar los resultados sobre los objetivos planteados también es tarea de la dirección, del gerente o del administrador. Controlar los resultados sobre los objetivos planteados. Definimos objetivos, buscamos el crecimiento organizacional y estos objetivos y esta planificación debe ser controlada. En tiempo, en espacio, debe ser controlado para ver y verificar que los objetivos planteados se vayan cumpliendo o se hayan cumplido. Liderar y coordinar los distintos departamentos. En su propia estructura organizacional del plan de marketing tenemos un gerente, la producción, las ventas y cada uno de estos escenarios con sus respectivos niveles operativos. Entonces, liderar y coordinar los distintos departamentos es tarea básica del gerente porque está a su cargo la dirección de la empresa y la coordinación de todas las instancias administrativas. La función de los recursos humanos. La función de los recursos humanos usted lo conoce, ¿no? Usted sabe que se encarga de la selección de los empleados, la organización del personal, la definición de perfiles profesionales, del diseño de las funciones específicas y las generales que va a cumplir cada uno dependiendo del puesto de trabajo que vaya a ocupar. La gestión de los contratos y las nóminas, qué modalidad de contrato se ejercerá, el análisis de los puestos de trabajo que se hayan diseñado y los que se van a necesitar, la formación, la capacitación, el adiestramiento que la empresa deberá formular para que sus trabajadores se mantengan motivados y también la selección de la formación profesional que nosotros vamos a necesitar para cada puesto de trabajo, las relaciones laborales, un buen ambiente de trabajo, motivados, ambientes adecuados, iluminados, limpios, etcétera, y los servicios sociales, que son aquellos que el trabajador tiene derecho, como por ejemplo el IES, la aportación al IES, la participación y el aporte patronal y el aporte personal, el derecho a las utilidades, al reparto de las utilidades. La ley determina que el 15% de la utilidad neta, de la ganancia neta de un año económico, de un ejercicio económico de enero a diciembre, esa utilidad neta deberá generarse después de haber pagado el 15% de utilidades a los trabajadores. La función financiera. Ahora, vamos a recapitular un poquito. Las funciones empresariales son la dirección, los recursos humanos, la función financiera, la de marketing y la de producción. La función de la dirección le corresponde al gerente a través de su gestión administrativa. La función de recursos humanos le toca también al gerente y al responsable de recursos humanos, quienes se encargarán de seleccionar, de organizar, de gestionar los contratos, el análisis de puestos, la formación, las relaciones laborales y los servicios sociales.
La función financiera, como su nombre lo dice, finanzas, es aquella que se refiere o incluye aspectos como facturación, facturas, eh, eh, albaranes quiere decir demás instrumentos financieros, ¿no? La contabilidad, la tributación, la financiación, la hacienda, la seguridad social, los impuestos locales, etcétera, ¿no? Hacienda se entiende la administración del Estado como tal, es decir, entendiéndose como un todo para la recolección de impuestos y la seguridad social y todo lo demás. La financiación, que es los recursos, las cuentas de créditos, los descuentos de papel, etcétera, etcétera. Es decir, dicho de otra forma, la obtención de los recursos, si se lo va a hacer a través de créditos o a su vez a través del aporte del capital de los socios, ¿no? Dos elementos fundamentales. Entonces, la función financiera es la facturación o el tipo de negocio que usted va a manejar. El uno puede estar sujeto tal vez a llevar contabilidad, sujeto a una facturación a través de RU o simple y sencillamente a través de este tema de declararse una empresa de tipo artesanal para sujetarse al régimen especial que existe para las empresas de índole artesanal y la rebaja de los impuestos correspondientes, ¿no? Entonces, todos estos elementos le corresponde en este caso, todos los elementos de la empresa le corresponde al gerente, apoyado en el asesoramiento de otras instancias, como por ejemplo recursos humanos, como por ejemplo el asesoramiento financiero. La función del marketing. Dentro de la función del marketing está la regla de las 4 P's, como usted lo sabe. Producto, promoción, precio y placement, o sea, la distribución y la precio, plaza, promoción y producto, ¿sí? La plaza, la distribución, plaza. El producto. La definición del producto, el estudio del mercado, la atención al cliente, el soporte postventa, etcétera. Todos aquellos elementos que me ayuden a posicionar adecuadamente mi producto. La promoción es la imagen corporativa, la publicidad, los comerciales, etcétera, que nosotros vayamos a implementar para posicionar el producto en el mercado. El precio es el análisis de los costes, la fijación del precio, los descuentos y demás que la empresa a lo mejor esté en capacidad de ofertar a sus clientes, ¿no? Y la plaza o la distribución o el placement serían los almacenes, la red de distribución, etcétera, a través de qué logística nosotros podremos determinar o la logística establecida para poder digamos, llegar el producto hacia el consumidor final. Entonces, estos son los elementos precisamente que nosotros estamos desarrollando en ese documento que se llama marketing, ¿no? Plan de marketing. Ahora bien, entonces, recapitulemos. Las funciones empresariales son la dirección, los recursos humanos, la función financiera, el marketing y la producción. La función de dirección le corresponde al gerente y la propuesta de cómo administrar. Los recursos humanos, al encargado de recursos humanos, de cómo incorporar personas a la empresa. La función financiera le corresponde a la persona que va a encargarse de la contabilidad, de la factura, de la tributación, del pago de impuestos, o en este caso podría ser al gerente, ¿no? Dentro de la función del marketing tenemos las 4 P's, el precio, la plaza, la producto y la promoción. La función de la producción, siendo esta la última fase, dentro de las 5 funciones preestablecidas, la función no es otra cosa sino que el empleo de factores humanos y materiales para la producción de bienes y o servicios, como ya habíamos comentado anteriormente. Proceso en el cual una serie de entradas o inputs se transforman en salidas o outputs. Entonces, para que se genere el proceso de la producción o la función de la producción, debe haber algo que entre, que se transforme y que salga, al final salga, ¿no? Como producto terminado o como producto semi-elaborado, ¿sí? Dentro de la función de la producción, tenemos algunos tipos de transformaciones, como por ejemplo, transformaciones físicas, como en las operaciones de fabricación. La materia prima se transforma de lugar, como en el transporte o en las operaciones de almacenamiento. Fisiológico, de intercambio, como en las operaciones con los minoristas, por ejemplo. El mayorista distribuye al intermediario y el intermediario al minorista.
La función fisiológica, como en el caso de la sanidad, por ejemplo, ¿no? Las psicológicas, como en el caso de los servicios de entretenimiento. Las informacionales, como en el caso de las comunicaciones. Entonces, dentro de la función de producción podemos subdividir en estos escenarios, ¿no? Entendiéndose como producción, no solamente al punto como les aclaré al inicio, no solamente se entendería como producción el transformar la materia prima, sino también depende del giro del negocio y del tipo de empresa, lo que se entendería como producir un servicio o producir un bien, ¿no? Perdón. Ahora, para hablar de la gestión de proyectos también tenemos que hablar no solamente de la función, de las 5 funciones principales y de la organización de una empresa, sino también tenemos que hablar de un plan de empresa. Vamos a ver ahora, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, porque en realidad lo que hemos hecho solamente hasta aquí es un recorderis de lo que usted ya sabe, de lo que usted ya conoce. ¿Tienen alguna pregunta, señores? No, Inge, ninguna. Ninguna por el momento. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora. mm, Bueno, estaba viendo un mensaje que me ha mandado, me percato. Ya. María Luisa, vamos a admitirle que me está pidiendo que... Vamos a ver qué es un plan de empresa. ¿Qué idea tienen ustedes de lo que es un plan de empresa, señores? A lo mejor un plan que resume los aspectos esenciales para la puesta en marcha de un negocio. Sí, sí. ¿Cuáles serían esos recursos? ¿Cómo cuáles? Humanos, técnicos, materiales, económicos. Ujú. Eso precisamente ese es un plan de empresa. El detalle, la redacción ordenada de todos los recursos que ameritan para crear una empresa. La descripción de los recursos humanos, la descripción de los recursos financieros, la descripción de la maquinaria, el equipo, los recursos tecnológicos, las herramientas, humanos, materiales, la parte financiera, los recursos de dónde vamos a sacar para financiar el proyecto. Entonces, humanos, materiales, financieros, técnicos y biotecnológicos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces un plan de empresa no es otra cosa sino un documento escrito donde vamos a describir todas las bondades y los objetivos y los planes que nosotros tenemos para llevar a cabo una empresa, un emprendimiento. Ahora vamos a ver lo que dice el autor. El plan de empresa es una herramienta de trabajo para aquellas personas o colectivos que quieran poner en marcha una iniciativa empresarial. Ahora, ¿por qué hablamos de personas y de colectivos? De personas porque a lo mejor 1 o 2 o 3 o 4 personas unen sus capitales para iniciar un negocio. Pero colectivos puede ser que una o más empresas ya constituidas unan o se unan estratégicamente para crear un nuevo producto o un nuevo negocio. Entonces puede ser que este emprendimiento o esta empresa lo hagan o personas solas o otras empresas o también puede ser mixto. Empresas ya constituidas con nuevos socios o incorporar nuevas personas o personas con otras empresas o entre empresas, en fin. N posibilidades puede haber ahí para unir capitales y unir fuerzas. No hay ninguna restricción de parte de la ley donde diga que usted no puede ser parte de una organización, excepto que a través de la ley usted esté impedido para contratar, no para ser parte de, como por ejemplo estar sentenciado por un delito como asesinato, robo, o haber sido condenado por algún delito que le hayan probado, o no tener, o estar, digamos, al margen de los derechos ciudadanos, entonces que el Estado no le reconozca como tal y no le permite hacer ninguna actividad ni comercial ni empresarial. Entonces, bajo esas circunstancias serían las únicas que a lo mejor usted no pudiera, digamos que asociarse. El segundo punto es que es un documento escrito, como lo dije hace un momento, por los promotores del proyecto, es decir, por los que quieran llevar a cabo este proyecto o este plan de empresa, y en el que están recogidos los diferentes factores y los objetivos de cada una de las áreas, del área financiera, del área de marketing, del área de compras, del área de ventas, etcétera, donde se van a determinar las estrategias, las políticas, las metas y los objetivos que queremos alcanzar a corto, mediano y largo plazo.
para finalmente pues poner en marcha la empresa, ¿no? Además que esto no debe confundirse con una simulación de cuentas de documentos financieros provisionales de ninguna manera. Un plan de empresa no es una simulación financiera. Un plan de empresa más bien es un documento en el que se redacta todos y cada uno de los recursos que la empresa necesita para ponerse en marcha. Creo que estamos claros. Ahora vamos a ver para qué sirve un plan de empresa. La utilidad del plan de empresa es doble, como dice el autor, porque internamente obliga a los promotores del proyecto a iniciar su aventura empresarial, por un lado. Por otro lado, con unos mínimos, este plan estará redactado con unos mínimos de coherencia, eficacia, rigor y posibilidades de éxito. O sea, no quiere decir que se debe hacer el menor esfuerzo, sino más bien por el contrario. Es decir, por lo menos debe tener una coherencia, es el sentido de hablar de mínimo, ¿no? No porque debe ser, digamos, escaso, sino más bien por lo menos debe tener mucha coherencia, ¿no? Debe estar redactado con una coherencia de tal forma que se pueda producir la eficacia y la eficiencia de rigor y las posibilidades de éxito, ¿no? De ahí que siempre se recalca que los estudios tienen que ser conscientes, tienen que reflejar una realidad, tiene que ser aplicado con conciencia, realizar un estudio real, porque los resultados que arrojan estos estudios van a ser los, digamos que la fuente o la base para planificar el resto de la empresa. Y si nosotros conseguimos resultados irreales o inventados, entonces realmente la posibilidad de éxito va a estar muy, muy en riesgo, ¿no? Hacer un plan de empresa amerita una información lo más real posible. Además, sirve de base para cohesionar el equipo promotor del proyecto, permitiendo definir claramente los cargos, las responsabilidades, verificar que estén de acuerdo acerca de los objetivos y las estrategias de la empresa que va a seguir, ¿no? Externamente, esto dentro del punto de vista, digamos, interno, el plan de empresa me va a permitir hacer una planificación real de lo que yo necesito. Y a nivel externo, es una espléndida carta de presentación del proyecto a terceros, que pueden servir para solicitar créditos, ¿sí? Buscar socios, contactar con proveedores, con administraciones, entre otros, ¿no? Además, servirá de referencia para la acción futura de la empresa y como instrumento de medida de los rendimientos alcanzados. Entonces, como usted puede ver, por más pequeñita que vaya a ser su inversión, por más que crea usted que no es significativo la inversión, siempre debe guiarse a través de un plan de empresa, porque ese plan de empresa le va a permitir muchas cosas. A nivel interno, organizarse adecuadamente, y a nivel externo, también tener un documento que le va a permitir estarlo en un banco, en una financiera, en una cooperativa, como un elemento donde usted describe lo que quiere hacer y en qué tiempo lo quiere hacer. Entonces, ese banco, esa cooperativa o esa institución financiera leerá su plan de empresa y dirá, bueno, sí, tiene posibilidad de éxito, aquí se demuestra financieramente cuál va a ser su recuperación, etcétera, etcétera. Bueno, muy bien, entonces le prestamos el dinero. O a su vez también dirá, no, es demasiado riesgoso la información que contiene el plan y bueno, no le prestamos el dinero. Entonces, como usted sabe, una institución financiera es, digamos que aquella que se asegura plenamente recuperar su inversión al 100%, más las utilidades, obviamente, por el préstamo, ¿no? De ahí que es importante que el plan esté redactado adecuadamente. ¿Quién lo va a elaborar o quién ha de elaborarlo? La elaboración del plan de empresa, o es importante que participen todos los socios o promotores del proyecto, todos. Esto garantiza la plena implicación de todos en los objetivos de la empresa y la manera de alcanzarlos. Esto vamos a hacer dos distinciones aquí. Vamos a dividir en dos. Cuando la empresa es nueva, procede que en la elaboración del proyecto estén todos los involucrados, todos los socios involucrados, porque van a poder aportar sus puntos de vista. Además de los socios involucrados, hacerse asesorar con los especialistas en los diferentes campos, por ejemplo, en el área financiera, que le asesore un especialista. Pero en el caso de que una empresa como la que estamos trabajando nosotros ya existe y ya está funcionando y lo que queremos es repotenciar esa empresa, entonces en este punto de hacer el nuevo plan de empresa deben participar todos, los socios y los trabajadores. ¿Por qué? Porque
los trabajadores, porque los que ya están, porque los que laboran dentro de la empresa son los stakeholders, ¿no? Es decir, los implicados internos. Y ellos son los que van a tener también un criterio, tal vez a lo mejor más operativo, de cómo hacer las cosas y van a poder convertirse en asesores para que se tomen algunas decisiones. En el caso, por ejemplo, más específico de la producción, de cómo abaratar costos, de cómo abaratar procesos, o en el tema de la logística, de la entrega, de las compras, de las ventas, a lo mejor un diseño o un flujo que ya está diseñado de una forma se puede replantear con el asesoramiento de los que en realidad ejecutan el trabajo y a lo mejor exista una sugerencia para abaratar costos y tiempos. Entonces, en los dos escenarios deben participar todos. En el caso de una empresa nueva, todos los socios involucrados. Y en el caso de una empresa existente para su repotenciación, los socios más los stakeholders, es decir, los implicados internos. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, no tenemos preguntas. Ok. ¿Cómo se estructura? ¿Qué cosa? El plan, ¿no es cierto? El plan de empresa. ¿Qué estructura debe tener? Un plan de empresa es algo mucho más grande que un plan de marketing. Un plan de marketing es un insumo del plan de empresa. En el plan de empresa se recoge todos y cada uno de los elementos para poner en marcha la empresa. Ahora, una empresa puede tener la siguiente estructura. Obviamente una introducción, ¿sí? Del por qué, del cómo, del cuándo y el para qué. El plan de marketing, el precio, la plaza, la promoción y el producto. El plan de operaciones, ¿sí? Cómo yo voy a llevar a cabo las operaciones, las estrategias operativas, las estrategias funcionales, las estrategias defensivas, las estrategias ofensivas. El plan de recursos humanos, qué tipo de personas voy a necesitar yo incorporar, partiendo de una estructura organizacional de cualquier tipo que ésta sea, vertical, horizontal o mixta o staff. Generalmente las empresas se acogen a la estructura organizacional horizontal, ¿sí? Es decir, donde exista una cabeza que dirige el resto de los cuerpos y medios, mandos medios, y los medios a su vez a los operacionales. Entonces, este plan de recursos humanos debe estar sujeto a la necesidad de la empresa. El plan de inversión. En este trabajo, dadas unas especificaciones y dentro de unos límites de costos y tiempo, se intenta conseguir un cambio beneficioso dirigido por unos objetivos cualitativos y cuantitativos. Entonces, ¿qué ha sido un proyecto? Ahí está, definido en 4 líneas. Es una acción en la que los recursos, tomemos en cuenta, humanos, financieros y materiales, se organizan de una nueva forma para acometer un trabajo único. Acometer se refiere a crear, a hacer un trabajo en conjunto, por eso único. En este trabajo, dadas unas especificaciones y dentro de unos límites, obviamente, especificaciones y límites que me voy a proponer de costes y además de tiempo, se integra o se intenta conseguir un cambio beneficioso dirigido a unos objetivos cualitativos y o cuantitativos. Al unir los recursos que deben estar especificados dentro de un límite de tiempo, de espacio y de costo, ¿no?
muy bien, yo quiero un emprendimiento, muy bien, y pretendo gastar $1.000.000. No es lógico, porque no puedo, porque no tengo. O a su vez quiero recuperar una inversión de $1.000.000 en 6 meses. Imposible. Entonces, tenemos que ser bastante lógicos. Tenemos que ser bastante lógicos al momento de hacer un plan de empresa. No porque me gusta la luna voy a ir a la luna, porque es imposible. Entonces, ¿cuál es la paradoja de esto? Hacer una planificación acorde a nuestras propias circunstancias, a las necesidades, pero también aterrizando en una realidad. No con esto le quiero decir yo que sea demasiado conservador y que no sea ambicioso. Ambicioso en el buen sentido de la palabra empresarial, ¿no? Es decir, que quiera conseguir metas altas, por supuesto que lo puede hacer, pero esas metas también tienen que siempre estar aterrizadas en una realidad. Muy bien, eso es lo que queremos decir. Ahora, los objetivos cualitativos y cuantitativos. Un objetivo cualitativo puede ser la prestación de un servicio, calidad del servicio, etcétera. Y un objetivo cuantitativo puede ser sumativo, es decir, la obtención de la utilidad, de una ganancia, de una liquidez. ¿Sí? O también puede ser en las dos cosas. Presto un servicio, pero también gano. ¿Sí? Pónganme un ejemplo ustedes de un emprendimiento que vaya a prestar un servicio, pero que también vaya a obtener utilidad. A ver, quiero escuchar. Por ejemplo, Puede ser la oficina de un abogado o una consultoría, porque al final también está dando un servicio y también cobra por hacerlo. cobra por hacerlo, perfecto. Otro. Otro ejemplo, o un ejemplo de una empresa netamente de producción. También se vale. A ver. Una empresa de servicio de Internet puede ser Inge, que da servicio y también cobra por dar el servicio de Internet. ¿Sí? Puede ser. Ujú. Y una empresa de producción. ¿Qué hace una empresa de producción? Por ejemplo, una panadería. ¿Es una empresa de producción o no? Sí, Ujú. ¿Qué es una empresa de una panadería? ¿Produce y brinda un servicio o solo produce? Prácticamente esto lo produce. ¿Y cuando vende el pan? Está dentro de del ámbito de la empresa de producción. Ujú, ¿no es cierto? Está dentro del ámbito de la empresa de producción. ¿Por qué? Muy simple. Porque transforma una materia prima en un producto elaborado. Punto. Así de simple. Sin embargo, también, si solamente se dedica a producir y entregar un elemento, pero si produce y también vende, también es un servicio, pero netamente se identifica como producción. Muy bien, entonces creo que estamos entendiendo lo que es un proyecto. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a escribir de nuestro propio gasto cada uno de ustedes en un papelito para que luego me enseñe a través de la cámara 3 conceptos de lo que es un proyecto, como ustedes lo ven y como ustedes lo entienden. ¿De acuerdo? Listo. Tienen, son las 10 minutos. 10 y 10 me comparten. ¿De acuerdo? Ok.
porque siempre la empresa va a estar integrada por personas y para personas, por eso es ente social y económico además. Pero lo que yo le pregunté es, ¿cómo incorporar personas a la empresa? ¿Qué hago primero? Prácticamente por medio de ¿qué se llama esto? Contratación. eh, Dependiendo del proyecto también se realizará contratación. Sí, pero la contratación es uno de los procesos casi últimos. ¿Pero qué hago primero, Joy? A ver, usted ya pasó cuarto semestre, ya está en octavo, ya está a días, ni siquiera meses, qué sé yo, a 20 días de terminar una carrera. Y de ahí a graduarse, si usted hace rápido la tesis, 2, 3 meses, es ingeniero. Entonces respóndame, ¿cómo incorporar personas a la empresa? ¿Mm? Primero se ve los requisitos necesarios, o sea, que necesitamos para dicho proyecto. ¿Qué más? Después, prácticamente tenemos que buscar el personal que cumpla con dichos requisitos, o sea, los oficios que cumplan con dichos requisitos necesarios. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, ¿quién me responde En esta caso del pregunta? sector público, se realiza por medio de una página web donde se postulan los proyectos para que puedan solicitar solicitar el empleo prácticamente. Bueno, no me está respondiendo lo que yo necesito Inge, saber. aquí Dígame. estaría conociendo las necesidades de la empresa según lo que va a generar. Sí, Denis, pero ¿cómo hago? Eso ya estamos toditos claros. Que según el tipo de empresa, el giro del negocio y las necesidades de incorporar personal operativo, contratar un gerente o un supervisor, qué sé yo, eso ya lo tenemos. Pero ¿cómo hago? Dígame, ¿cómo incorporo a las Inge, personas? a través de una serie de evaluaciones que se les hace a cada uno en cada área. Vamos entibiándonos un poquito. ¿Cómo hago? Aún no me responden. A ver, yo lo dije en esta clase varias veces. Lo dije que es bien importante, incluso en el plan de marketing les recalqué y les dije, dentro del plan de marketing tiene que estar también el tema de la planificación de los recursos humanos. Sí, y la planificación de los recursos humanos empieza con el diseño de la estructura organizacional. Con el diseño de la estructura hacemos el índice ocupacional, es decir, el índice es el punto donde se describe qué puesto de trabajo necesito. Una vez que conozco el índice, diseño el puesto de trabajo y a través del diseño del puesto de trabajo, diseño de puesto se llama, del perfil del puesto, describo las funciones generales y las funciones específicas que va a hacer el trabajador. Punto. Ahora, ¿cómo incorporo las personas a la empresa? Recluto, selecciono, induzco, contrato e incorporo las personas a la empresa. Así de simple. Y para hacer esto, di los primeros pasos anteriores que mencioné. Escribo en mi empresa qué voy a necesitar y según mi necesidad, diseño los puestos de trabajo. Una vez diseñados los puestos de trabajo con los escenarios que les mencioné, ahí sí, recluto, selecciono. Y ahora, para seleccionar pueden haber muchas formas. Ahí sí lo que decía Andrea, entrevisto, tomo pruebas, selecciono al mejor, de acuerdo al perfil. Incorporo, induzco, viene la inducción, incorporo. Si le conviene al trabajador y a la empresa, contrato. Contrato, afilio al seguro, ponemos los términos a prueba.
Ahora se puede dar hasta 9 meses de prueba. Antes puede ser de 1 mes a 3 meses, hasta 9 meses de prueba. Si en ese tiempo de prueba el trabajador ha rendido y está sujeto a las evaluaciones del desempeño también, se queda en la empresa, puede seguir indefinidamente o se agradece sus servicios. Entonces, cuando usted vaya a trabajar en una empresa o vaya a programar su propio emprendimiento, tiene que tomar en cuenta estos elementos fundamentales para programar el ingreso de las personas o el reclutamiento o la incorporación de las personas a su empresa. Y si le pregunta a su jefe, inmediato le va a decir que tiene que dar estos pasos previos para que pueda ser un asunto técnico, determinado, definido y además analizado y estudiado técnicamente. ¿Cómo incorporar personas a la empresa? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La siguiente persona de los conceptos, ¿quién va? Participen todos, que les dije que hagan el resumen. Muy bien, ahora les estoy pidiendo que hagan la descripción de tres conceptos. Yo, Denise, dígame. el primer concepto puse que es una idea de algo que se piensa hacer, donde se debe establecer un modo determinado y los recursos necesarios para hacerlo. Muy bien. Y el segundo es la planificación de algo que consiste en un conjunto de objetivos, los cuales deben estar relacionados y fijados a un mismo fin. Bueno, Y por último puse que un proyecto considera hacer la reunión de ideas y recursos para generar un producto o servicio, el cual logre alcanzar los objetivos establecidos en un principio del proyecto. muy bien. De más está decir en estudiantes de octavo semestre, identificar lo que son los recursos, ¿no? Cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de medios, ya se sobreentiende. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, Denis. ¿Quién más? Yo dije. Andrea, dígame. Perdón, María Luisa. A ver, Andrea me está hablando, luego María Luisa, por favor. ¿Ya? Ya. Andrea. Un proyecto es una planificación que consiste en realizar un conjunto de actividades de manera articulada entre sí, con el fin de producir determinados bienes o servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas, y están dentro de los límites de un presupuesto y de un periodo de tiempo. De acuerdo. También un proyecto es un plan de trabajo que tiene un conjunto ordenado de actividades y un instrumento de decisión que se vale de un conjunto de herramientas que pretenden conseguir la asignación de recursos con criterios de racionalidad, de previsión de hechos y fijación de metas coherentes, coordinadas entre sí. Ok. Ya, y el último es un proyecto, se define como una idea, plan o iniciativa para lograr un objetivo específico, iniciar un negocio o innovar en uno que ya existe, resolver problemas, satisfacer necesidades y mejorar el bienestar social de las personas. Perfecto. Un keyword de ahí, que es de los criterios que usted me acaba de mencionar, una palabra clave, interrelacionados, perfecto, porque los recursos de la empresa tienen que estar interrelacionados entre sí, no pueden actuar separados unos de los otros. Estamos claritos. María Luisa, tenga la bondad. Ya. Como primer concepto tengo que el proyecto es una planificación que en conjunto y correlacionados genera un servicio o un producto con el fin obvio de satisfacer una necesidad. Como segundo también tengo que es una acción de una persona o un conjunto de personas aplicando conocimientos y herramientas para crear un producto o servicio, generando así utilidades para los mismos. Y como tercero es un conjunto de actividades que realiza una persona con el fin de alcanzar un objetivo y satisfacer una necesidad. Muy bien, creo que estamos claritos en lo que es un proyecto, ¿verdad? María Luisa, ¿sí? Sí. ¿Usted alguna idea en mente de algún proyecto que alguna vez quisiera llevar a cabo? Ay, no me he puesto a pensar en o sea, solo he puesto en los que son de deberes, pero así personal, no, la verdad que no. Deberíamos hacer un plan de vida, ¿no? Y dentro de ese plan de vida también poner en cuenta o tomar en cuenta volvernos empresarios, que sería importante, ya que los puestos de trabajo están un poco escasos. Muy bien, gracias María Luisa. ¿Quién sigue? Yo, Inge. Kruger, vamos a ver Kruger.
Kruger. Ya, yo puse que un proyecto es un escrito donde se detalla el modo y el conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea. Ujú. Eh, es una acción, otro concepto, ¿no? Es una acción en la Sí. que los recursos humanos, tecnológicos, financieros y materiales se organizan para realizar un trabajo. Y el tercero, la planificación y ejecución de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas entre sí, que con el fin de alcanzar resultados específicos. Perfecto. Entonces las palabras claves aquí. Idea. Parte de una idea. Todo parte de una idea. Esa idea tiene que volverse operativa, es decir, el diseño de los elementos y los medios necesarios para conseguir esa idea. Punto. Muy bien, Cruz. ¿Quién sigue? Yo, Inge. Les voy calificando de una vez, ¿no? Estoy aprovechando y calificando de una vez. Dígame, le escucho. Ya, la primera, idea de algo que se piensa hacer, estableciendo así el conjunto de recursos necesarios. El segundo es el conjunto de actividades es el conjunto de actividades que se van a realizar para satisfacer las necesidades, ya sean en productos o en servicios. Y la tercera es un proceso ordenado de ideas que busca recopilar información para ejecutar actividades orientadas a alcanzar uno o varios objetivos. Muy bien. Y las palabras en común, ideas, objetivos, procesos, medios, son las palabras en común utilizadas, que me parece muy bien. ¿Tiene algún plan de vida, señor Wananga? ¿Un plan de empresa? Ángel, usted participó ahorita, ¿verdad? Ángel Wananga. Guamán, Ay, discúlpeme, señor Guamán. Señor Cristian Guamán, ¿tiene usted algún plan de vida? ¿Un plan de empresa? ¿Alguna idea quiero decir? eh, sí, según he pensado en abrir un proyecto así como una granja, que de la granja salgan productos de embutidos para la comercialización al Ah, ya. mercado. Muy bien, entonces ya sabe cómo tiene que armar su plan de empresa, ¿no? Muy bien. El siguiente, Yo, Inge. Diana, dígame Diana, y luego Ángel Guananga. Ya, puse que el proyecto es una planificación que consiste en juntar varios recursos para obtener un resultado único. Es una acción que consiste en reunir recursos humanos, financieros y materiales, dirigido así a cumplir objetivos estratégicos y llegar a un fin determinado. Es una acción que se lleva a cabo aplicando los medios necesarios para crear producto o servicio, obteniendo un resultado único y satisfaciendo necesidades. Ujú. Palabra clave, estratégico. Miren cómo ya van asomando términos cada vez más apegados al ámbito técnico, ¿no? Para cumplir objetivos estratégicos. Y esos objetivos realmente son estratégicos porque son únicos, porque están analizados, estudiados y preestablecidos a través de una investigación consciente y una investigación racional. Por eso se determinan estratégicos. Y además, ¿por qué? Son estratégicos porque me van a ayudar a conseguir en un límite de tiempo, con un mínimo de esfuerzos, los objetivos que nosotros nos hemos planteado. Por eso se determinan estratégicos. Y para ello existen herramientas que ustedes bien conocen, ¿no? Muy bien. Gracias, Diana. Tenga la bondad, señor Wananga. Señor Wananga.
Guanaga, me llamó la atención un par de términos que escuché ahí. Consumiendo recursos existentes. Ya, también ahí vamos a aclarar un poquito la terminología, ¿no? Y también en el caso de Diana, olvidé decirle algo que voy a comentar en este momento. Vamos con el señor Guanaga primero. Entonces, se entendería de mejor manera los recursos existentes, los que yo tengo a mano, los que están a mi alcance. Por ejemplo, tal vez el dinero, tal vez la granja, tal vez la maquinaria, tal vez los productos, tal vez los insumos que ya tengo. Entonces, se entendería como los recursos existentes, pero también un proyecto no solo se vale de los recursos que ya tengo, sino también de los que necesito, y los que no tengo tendré que comprarlos, ¿no es cierto? Ahora, a un término que me olvidé hacerle caer en cuenta a Diana, juntarlos. El término juntar no estaría muy bien utilizado para el caso de la definición de un proyecto, ¿no? Más bien es una cuestión de redacción. Podríamos, en vez de decir juntar, podríamos decir unir, agregar, compilar, algún sinónimo diferente a decir conjuntar. Diana, por favor, ¿ya? Ya. Entonces, vamos a ver, señor, ¿cómo era usted? Señor Guanangues, ¿no? Muy bien, señor Guanangues, ya, listo. A ver, ¿quién me falta? Vamos a ver, me falta me faltan algunos chicos. Dígame. Falta yo. Sí, Marquito y señor Álvarez también. Sí, vamos Marquito y luego el señor Álvarez. Ya. La primera definición que yo puse es un documento descrito de elementos o recursos humanos, materiales y teóricos que se tiene para generar un producto o un servicio. Es un proceso de planificación dentro de la cual se describe las actividades a seguir para elaboración de un producto. Y el último es un estudio que se realiza antes de una implementación de un emprendimiento para conocer si es beneficioso o no es beneficioso. Repítame el último, Marquito. Es un estudio que se realiza antes de iniciar o implementar un emprendimiento para conocer si esta es beneficiosa o no es beneficiosa. Ya. Sobreentendiéndose todo lo que hay que hacer para análisis financiero, análisis de recursos humanos, análisis de marketing, análisis operativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto, Marco? Sí. Ya, de acuerdo. Señor Álvarez, tenga la bondad. Ya dije, bueno, como primer concepto le puse que proyecto hace referencia a la planificación o concreción de un conjunto de acciones que se van a llevar a cabo, que haciendo uso de un conjunto de recursos se van a usar para conseguir un fin determinado. El segundo concepto le puse que también podría definirse como un conjunto de actividades que desarrolla una entidad o una persona para alcanzar un determinado objetivo. Cabe destacar que estas actividades se encuentran interrelacionadas entre sí y se desarrollan de manera coordinada y secuencial. Y el tercer concepto le puse que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto o un servicio dentro de un límite de tiempo. Se genera un resultado único. Eso. Aquí hay un punto que identifico en su criterio. Un documento que se desarrolla en un tiempo determinado. ¿Por qué? Porque para que un proyecto llegue a su fin, debe estar establecido y planificado dentro de un límite de tiempo para que pueda obtenerse los mayores resultados y los mayores beneficios de la aplicación de este proyecto. Ahora vamos a aclarar un poquito esa terminología. Claro que el plan se determina en un tiempo determinado, se redacta en un tiempo determinado. Puedo demorar 2, 3 meses o me puedo demorar 6 meses o un año hasta conseguir información, dependiendo de la experticia de quien lo va a
plantear el proyecto. Claro que sí, puede ser. Desde ese punto de vista de la redacción del plan, le acepto que sea determinado un tiempo para hacerlo. Pero el proyecto tiene que ser establecido para un tiempo indeterminado. Es decir, nosotros no vamos a invertir recursos para que un proyecto me dure 6 meses en ejecución o para ya poner en marcha el proyecto me dure 1 año. Ojalá el proyecto o el emprendimiento me dure toda la vida. Entonces hay que distinguir 2 cosas. El plan de empresa se lo puede redactar en un determinado tiempo, claro, pero el proyecto empresarial tiene que ser ojalá para toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Estamos claritos? Sí, Muy sí, bien. le entendí esa parte. Ahora sí lo entendimos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces es importante tener claro todo esto para que usted sepa qué hacer y en el orden que lo tiene que hacer. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a terminar de revisar lo que estuvimos revisando. Déjenme ubicar el archivo. Un momento, por favor. Ya están calificados sus actuaciones, ¿no? No se olvide presentarme al final el resumen. Vamos a ver. Vamos a retomar el tema. Listo, estoy compartiendo. Estamos apretando un poquito para recuperarnos un poquito del tiempo, ¿no? No es que la hayamos querido desperdiciar, sino son las circunstancias. Y ahora al menos toda esta semana nos vamos a quedar en horario virtual. Y estoy segura que la próxima también, porque se han reportado algunos otros temas de salud un poquito complejos. Entonces no creo que solo esta semana sea. Ahora yo pregunto, por ejemplo, si se acuerdan que fuimos a visitar la base aérea, chicos, bueno, los que fueron, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. ¿Creen ustedes que querer ser piloto es un plan es un proyecto? ¿Mm? Sí. Claro, pues. Sí. ¿Por qué? A ver. ¿Qué es un proyecto personal, un proyecto de vida, un proyecto empresarial, un proyecto económico, un proyecto social? ¿Qué tipo de proyecto es? Porque los proyectos también tienen calificaciones y categorizaciones, ¿no? No todos son sociales, no todos son empresariales, ni todos son en pos de conseguir, de hacer una inversión. También los proyectos se clasifican en, si yo quiero ser piloto, ¿qué clase de proyecto es? Proyecto de vida, Inge. Un proyecto de vida, un proyecto personal, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Mm? Una aspiración, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Se acuerdan lo que dijo el comandante? Comandante, el coronel, algo así. ¿Se acuerdan qué dijo? ¿Qué ves? ¿Cómo van a hacer el resumen si no se acuerdan? Ya apuesto que no tienen ni siquiera las fotografías. Yo tengo las fotografías, pero no les voy a dar. A ver, chicos, entonces vamos a ver ahora cuántas clases de proyectos pueden haber. La gestión de proyectos, o el TI que se los conoce, ¿sí? Es más compleja por, uno, la complejidad intrínseca al desarrollo del software, por ejemplo, la impresión de la planificación del proyecto y la estimación de los costos, la baja calidad de las aplicaciones, la dificultad de mantenimiento de las aplicaciones, en el caso, por ejemplo, de los proyectos de tecnológicos o TI. Esto hace surgir una rama de la ciencia que se llama la ingeniería del software, que intenta resolver estos problemas. Entonces, esto es una introducción para demostrar que no solamente existen tipos de proyectos como los de inversión o los sociales, sino también existe otro tipo de proyectos, como por ejemplo los tecnológicos. Y los tecnológicos son aquellos de complejidad intrínseca más compleja, digamos, no son intrínsecamente complejos o de naturaleza compleja. Tienen a su vez ¿cómo le diré? Tienen una misión, como es en este caso el proporcionar tecnología para que otros resuelvan sus problemas, como la calidad de la información, como las aplicaciones, como el mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? El combatir los virus, etcétera. Vamos a ver ahora cuál es el ciclo de vida de un proyecto y los tipos de proyectos que existen.
El ciclo de vida de un proyecto es la forma en la que se divide un proyecto en etapas y cómo se avanza entre estas etapas. Los proyectos también tienen etapas para avanzar. Según la metodología, ahora, los proyectos también se clasifican o se pueden entender según la metodología que se va a utilizar. Sí, existen N metodologías para plantear un proyecto. Dentro de las metodologías hay varios modelos para analizar proyectos, como por ejemplo, los proyectos en cascada, los proyectos orientados a hitos, los proyectos orientados a prototipos, la programación externa y la métrica B3, que son entre los 5 elementos orientados o bajo los cuales con mayor frecuencia se presentan los proyectos. Ahora vamos a ver qué es cada uno de estos. El modelo cascada, ¿no? Sí, este es un modelo clásico de la presentación de proyectos, el más utilizado, digamos. Las fases se deben ejecutar de forma secuencial, pero se puede también volver a la fase anterior, siempre y cuando sea necesario, y cada etapa genera una documentación o un producto que recibe de entrada a la siguiente fase. Es decir, un proyecto de cascada se entiende como aquel proyecto que tiene una identificación previa y que una etapa corresponde para el desarrollo de la siguiente etapa. Por ejemplo, tenemos la especificación de los requisitos previos, el análisis de los requisitos, el diseño del modelo, la codificación, las pruebas, la implantación y el mantenimiento. Por dar un ejemplo, ¿no? De un modelo de cascada, asumamos un ejemplo de las TI, de las tecnologías de información para utilizar un ejemplo general que no implique ni a la industria ni al servicio, sino un ejemplo adicional. Entonces, como usted verá, es un modelo clásico que cada fase debe ejecutarse de forma secuencial. Fíjese, los requisitos, el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas, la implantación y el mantenimiento. No puedo hacer un análisis si antes no tengo especificaciones de requisitos o las especificaciones técnicas. No puedo hacer un diseño si antes no tengo un análisis de lo anterior. No puedo hacer una codificación si el diseño no está listo. No puedo hacer pruebas si no tengo la codificación. No puedo implementar si no he hecho antes las pruebas. Y obviamente cada uno tiene su secuencia lógica. Si aquí nosotros ponemos un ejemplo cualquiera, dedicado, por ejemplo, a la industria, tendríamos que decir que tenemos que hacer la identificación de la idea, la recolección de la información, la tamización y el análisis de la información, la propuesta, sí, la propuesta del cómo, los planes operativos de marketing, etcétera, la experimentación y la puesta en marcha y la evaluación. Entonces, fíjese, cada uno de estos estilos corresponde a la metodología del proyecto que vayamos a implementar. El modelo en cascada, el objetivo de cada una de estas etapas del modelo de cascadas, en primer lugar está la especificación de requisitos, como por ejemplo, el documento con las especificaciones de los requisitos, el análisis de los documentos, el análisis funcional, el diseño, el documento del diseño técnico, la codificación, el código fuente de la aplicación y los manuales del usuario, las pruebas, la documentación de pruebas y la implementación, el documento de la operación, utilizando el ejemplo que estamos utilizando acá de las tecnologías de la información, ¿sí? Ahora, si nosotros reemplazamos este ejemplo con un proyecto que nosotros vamos a llevar a cabo, existen también otras metodologías que podemos utilizar, como por ejemplo el método del marco lógico. Eso también lo vamos a ver después. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un modelo en cascada? Es decir, que se desarrolle una etapa secuencialmente con la otra, porque la una depende de la otra. ¿Cuáles son las ventajas? Minimiza la repetición de las tareas en el desarrollo de la planificación, en su desarrollo. La planificación es sencilla porque una etapa depende de la otra. Facilita el control y nos permite afrontar proyectos grandes. ¿Sí? Este modelo en cascada nos permite también afrontar proyectos grandes. También, como todo proyecto o como todo modelo puede tener ventajas y desventajas, una de los inconvenientes o de las ventajas sería que solo es adecuado cuando hay requerimientos muy bien definidos y que no van a cambiar. Entonces, fíjense, hay que elegir bien el modo, la metodología y el sistema bajo el cual nosotros vamos a proponer un proyecto. Retroceder para corregir fases previas o introducir cambios es muy costoso. Claro, ya se hizo la fase de experimentación, ya se invirtió y si detectamos algún error va a ser muy costoso volverlo a replantear.
Y el cliente solo ve los resultados al final. Es decir, aquí también hay que tomar en cuenta que es un modelo que, si bien es cierto, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, ¿no es cierto? Una etapa depende de la otra y volver a rediseñar resultaría costoso. Este tipo de proyectos se determinan o se han utilizado generalmente en los temas de experimentación, cuando existe alguna metodología o cuando existe algún sistema que amerita experimentar, por ejemplo, en el campo de las tecnologías de la información, por ejemplo, en el campo de la medicina, por ejemplo, en el campo de la experimentación científica, etc. Vamos a ver el modelo orientado a los hitos. Ahora, ¿qué son los hitos? Vamos a ver. ¿Qué es los hitos, chicos? Vamos a ver qué es un hito. ¿Qué entendemos por un hito? ¿Qué son los hitos? A ver. Googleemos un poquito. ¿Qué es un hito? Jóvenes, vamos a googlear un poquito. ¿Qué es un hito? Es como un acontecimiento importante que sucede. Un hito. Mija Bella, de forma general, sí y no. Pero estamos hablando de proyectos. Y dentro del ámbito de los proyectos, ¿cómo se entiende un hito? Puntos específicos a lo largo de la línea del tiempo donde nosotros queremos llegar, ¿no es cierto? Sí, entonces eso es marcar un hito, un punto de referencia donde nosotros queremos llegar. Cuando estamos, voy a poner un ejemplo que de pronto no tiene mucho que ver, pero para que usted se dé cuenta que es un hito. Cuando nosotros viajamos en una carretera muy bien mantenida, muy bien señalizada, existen una especie de postes a las esquinas de la carretera cada cierto kilometraje que tienen una luz para direccionar en la noche o para direccionar de mejor manera, especialmente en la noche, digamos que el esqueleto de la carretera o el diseño de la carretera. Eso es un hito, marcar una referencia de hacia dónde queremos ir. Sí, eso, por eso le decía, de pronto no tiene mucho que ver, pero para que usted se dé cuenta lo que es un hito. Entonces, ¿qué es el modelo orientado a hitos? Consiste en introducir hitos entregables al cliente durante el desarrollo del proyecto, es decir, fases, etapas, medios durante el desarrollo del proyecto. Ahora, ¿cómo empieza este modelo de la determinación a través de hitos? Con la identificación de los requisitos, es decir, con la idea, ¿no? El análisis de esa idea y la recolección de los requisitos. El diseño de arquitectura, la codificación de pruebas A, de pruebas B o de pruebas C. Y a su vez, de la codificación de pruebas A, la entrega de las pruebas A, de la codificación de las pruebas B, la entrega de la prueba B, y de la codificación de las pruebas C, la entrega C. Entonces, como verán, hacer un proyecto no es tan sencillo como tal, tampoco es imposible ni difícil, pero dependiendo del sistema y la metodología que nosotros vayamos a utilizar, amerita una reacción y una serie de análisis matemáticos, la determinación de hitos, la consecución de fases y el involucramiento también de las personas que deben estar inmersas dentro de esto, por ejemplo, clientes, proveedores, etc. Ahora, como estamos revisando lo que implica cada uno de los modelos, posterior veremos un ejemplo. El modelo orientado a hitos también tiene ventajas y tiene inconvenientes. Dentro de las ventajas, el cliente va viendo los resultados. ¿Por qué? Porque en cada uno de los hitos se va entregando ya un resultado. Este es un hito, una fase, una parte, y se va entregando de una vez un resultado. Permite reducir mucho el riesgo en proyectos grandes si se gestionan sus módulos de menor prioridad con esta técnica. Por ejemplo, el diseño de una carretera, una tremenda obra vial, entonces se van generando hitos de construcción por dónde y se van especificando por fases y por etapas y se va reaccionando en el tiempo y en el espacio. ¿Cuáles son los inconvenientes? Se analiza todo el sistema al principio y se puede perder mucho tiempo en la especificación y diseño de funcionalidades que al final no nos da tiempo a implementar. Entonces, las ventajas y las desventajas de este modelo
implica una de las ventajas más favorables es que el cliente va viendo los resultados conforme a las etapas, pero uno de los inconvenientes también es que el proyecto se debe analizar en su todo, ¿no? En su funcionalidad, y de pronto también dentro de ese todo no se alcance a implementar todo lo que se ha establecido. Vamos a ver los modelos más comunes: el modelo tipo cascada, el modelo tipo hitos, orientado hacia los hitos, y el modelo orientado a los prototipos. Prototipo 1, prototipo 2, prototipo 3. Obviamente nosotros con estos ejemplos estamos hablando de tremendos proyectos, no estamos hablando de magnos y de macro proyectos. Este desarrollo de los prototipos se desarrolla un primer prototipo relativamente completo, frecuentemente destinado a ser ya utilizado por el cliente, un prototipo de producto. El cliente aporta realimentación y con ella se desarrolla el siguiente prototipo, es decir, se pone a prueba del cliente para seguir a la siguiente fase. Y se van repitiendo los ciclos de interacción hasta alcanzar una versión final, el prototipo 3. Entonces, digamos que son fases de experimentación y cada prototipo implementará un plan de empresa. Y usted ya sabe lo que es un plan de empresa, ¿no es cierto? Entonces, cada prototipo irá cargado de sus propios recursos, de sus propios elementos, de sus propios materiales para poder conseguir un prototipo 1, un prototipo 2, un prototipo 3. ¿A qué tipo de modelo o a qué tipo de proyecto estarán orientados estos prototipos? ¿Qué tipo de ejemplos se les ocurre en esta fase de los prototipos, señores estudiantes? Vamos a ver. ¿Cuál sería el que tienen en mente como prototipo? A ver, vamos a ver cómo está esa imaginación. El desarrollo de un software informático, Inge, por ejemplo. ¿Por qué? Deme una razón. Porque por lo general los ingenieros programadores desarrollan en función a las necesidades que van encontrando los clientes y para para el objetivo que fue desarrollado el programa, ¿no? Entonces, progresivamente van desarrollando versiones de dicho programa y en función también a la prueba que tienen sus potenciales clientes, ellos retroalimentan para al final ya obtener la versión final del programa. Del programa, o sea, es decir, vamos haciendo una especie o una fase de experimentación para ver cómo le queda al cliente, ¿verdad? Y al final se desarrolla ya un prototipo. Por ejemplo, en este caso de los teléfonos inteligentes, yo leía un poco acerca de la versión del creador de Apple. Él fue experimentando, hizo varios prototipos y tuvo muchos rechazos y al final dio con el punto clave, que es ahora el iPhone y todo lo que tiene que ver con el tema de la tecnología Apple, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el punto de Apple? Calidad, costo, calidad, servicio, originalidad. Puede haber N tecnologías, pero hay gente que prefiere Apple, es decir, me refiero al iPhone, me refiero a la Mac, me refiero a todo lo que tiene que ver con la línea Apple. Entonces, si bien es cierto, está prototipado y está estereotipado, un costo alto, pero sin embargo, el potencial de los clientes están determinados a preferir esta marca por durabilidad, no por costo, pero sí por servicio y por calidad. Muy bien. Ahora, el modelo orientado a los prototipos también tiene ventajas y desventajas, obviamente, ¿no? Dentro de las ventajas es muy frecuente que los requisitos sean cambiantes, como usted apropiadamente lo dice. El desarrollo de un software tiene una fase de experimentación y de experimentación con el cliente, y el cliente es el que da la pauta de qué mejorar y qué hacer para al final determinar ya un producto final. El cliente ya puede ir trabajando con los prototipos, viendo el resultado y aportando el feedback. El feedback es simple y sencillamente hacer una lista, un estado de las posibles ventajas y desventajas e ir seleccionando, es decir, haciendo digamos que un feedback, ¿cómo le diré? No me sale la palabra a la mente en este momento, es decir, como una selección, como un escogitamiento
de lo que puede ir mejor, ¿no? ¿Cuáles son los inconvenientes? Son proyectos grandes, ¿no? Es imposible saber cuándo se terminará, porque a lo mejor toda la vida vamos a ir investigando y se va a ir mejorando los prototipos. Los desarrolladores tienden a saltarse fases a veces de análisis y de diseño porque una cosa me lleva a la otra. Entonces, generalmente los proyectos grandes, como por ejemplo la tecnología, los teléfonos, los aviones, la tecnología, los carros, etcétera, están prototipados de acuerdo al estereotipo del cliente y al posible segmento de mi cliente a quien quiero yo venderle. La programación externa. ¿A qué nos referimos con la programación externa? Consiste en llevar al límite el modelo de prototipos, haciendo entregas continuas con pequeños cambios en la funcionalidad. Sí, aquí vemos un ejemplo, ¿no? Sí, vemos, por ejemplo, tenemos aquí la próxima, vamos a ver, esto es el inicio. Dígame, Andrea. Disculpe que yo le interrumpa, pero quiero pedirle un favor muy especial. Y primero Claro. quiero disculparme de parte de mis compañeros, de todos mis compañeros, por hacerle perder su tiempo en un inicio y no presentarle la tabulación de las encuestas. No sé si nos puede dejar, por favor, en estos 5 últimos minutos compartir. Estaba pensando también yo en eso, al tiempo que estamos dando clases, también estaba pensando en ese tema. A ustedes siempre hay que rogarles para que hablen y siempre uno queda de bobo aquí, habla y habla como tonto y nadie le responde. Sin embargo, pues ya como que me he acostumbrado a que ustedes no sean correspondientes en la clase. Ahora bien, 5 minutos no me alcanza, 4 minutos no me alcanza. Vamos a dejarlo para la siguiente clase, es decir, el día viernes iniciamos con la presentación de las encuestas. ¿De acuerdo? Pero no todo en la vida tiene que Muchas tener... gracias, Jenny. Sí, pero no lo agradezca mucho antes. Porque todo en la vida tiene sus consecuencias, así como le demuestro que hay ventajas y desventajas de modelos exitosísimos. Les voy a penalizar por el 75% de la nota, les voy a recibir. Apenas les voy a penalizar el 25%, porque también hay que ejemplarizar, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el día viernes iniciamos con esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, mil disculpas y gracias otra vez. No se preocupe, de acuerdo. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien, señores estudiantes. Entonces nos quedamos hasta ahí por hoy y el viernes culminamos esto y revisamos los acuerdos a los que ya hemos llegado. Muchas gracias, un gusto saludarles. Y una preguntita antes de culminar. Recording stopped. Claro.